Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a ver un nuevo tema en el programa que titula lesiones osteoarticulares o osteomusculares de los trabajadores, ¿no? Entonces, Osteomuscular. se refiere principalmente a todas aquellas lesiones debido a la presencia de factores predisponentes a este tipo de lesiones o daños que se producen en salud ocupacional, como son los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, ¿no? Debido a factores como las posiciones forzadas, los movimientos repetitivos, o también en algunas situaciones las actividades realizadas en posiciones no adecuadas, como el levantamiento de algunos objetos con un peso elevado, ¿no? Entonces, terminan generalmente en lesiones de este tipo que van a disminuir y van a impedir el trabajo normal de las personas que desarrollan actividad laboral, ¿no? Entonces, es un poco esto lo que vamos a ir viendo hoy día. En realidad se trata de identificar las lesiones osteomusculares que se originan principalmente en el tipo de trabajo que cumplen muchas personas en las instituciones donde laboran, ¿no? Sobre todo en algunos oficios o trabajos donde están desarrollando actividades con alguna condicionante que va a provocar este tipo de situaciones. Debemos iniciar indicando de que generalmente, muy frecuentemente las afecciones van a afectar sobre todo con trastornos musculoesqueléticos, principalmente a la región cervical, a la parte del cuello, a la parte de la espalda, a la región dorsal, también a los hombros, como habíamos visto anteriormente cuando veíamos el tema de la ergonomía, a las extremidades superiores, sobre todo en aquellas actividades en las cuales los trabajadores tienen que mantener los miembros superiores extendidos o hacia arriba, ¿no? Lo cual ha provocado muchos problemas. O también en las extremidades inferiores, sobre todo aquellos oficios en los cuales las personas tienen que quedarse inmóviles durante mucho tiempo, así como habíamos visto lo que ocurre en los trabajadores, los peluqueros, debido a las largas jornadas de trabajo, sobre todo sin la movilización de estos, provocan lesiones a nivel vascular, produciendo lo que conocemos como principalmente las varices. Varices que generalmente tienden a complicarse con otro tipo de situaciones que van a disminuir la actividad de los trabajadores. Entonces, nos referimos a este tipo Y este tipo de lesiones van a producirse por varios factores. Entre ellos tenemos, entre los factores que también coadyuvan la presencia de este tipo de patologías, el medio ambiente, ¿no? Situaciones laborales en las cuales existen temperaturas extremas, por ejemplo. Los lugares donde se desarrolla actividad con temperaturas bajas, como los frigoríficos o las fábricas de alimentos cárnicos, ¿no?
que van a requerir siempre que el ambiente esté a una temperatura baja, -4, -5, -6 grados bajo cero, lo que permite que la materia prima, en este caso la carne, se pueda mantener en una condición saludable y no echarse a perder. O lo contrario, en temperaturas muy elevadas, como en el caso de las panificadoras, donde desarrollan actividad en la gente con altas temperaturas. Y pese a los medios que se utilizan para tratar de atenuar como las los edificios con mucha ventilación o aires acondicionados, inclusive es insuficiente debido al tiempo de exposición y debido también al tipo de trabajo que desarrollan, ¿no? Entonces son factores adicionales concernientes con el medio ambiente que nos van a provocar estas lesiones, sobre todo a nivel musculoesquelético y también a nivel de todo el organismo, ¿no? También existen factores de riesgo físico, ¿no? Eh, Entre los que podemos anotar, habíamos indicado anteriormente, cuando estábamos viendo el tema de la ergonomía, el utilizar actividades en las cuales había movimientos repetitivos, movimientos en los cuales el trabajador durante las 8 horas de jornada desarrollaba actividades repitiendo un solo movimiento, por ejemplo, el de pasar algún objeto durante muchas horas, que generalmente terminaban con lesiones a nivel de la articulación que en esta actividad desarrollaba actividad, ¿no? También actividades o oficios en los cuales se ejercía o se requería utilizar fuerza para desarrollar estas actividades. También era un factor físico que permitía o por lo menos coadyuvaba a la aparición de lesiones en el sistema osteomuscular, así como las posiciones forzadas por largas horas durante la jornada de trabajo que también terminaban con lesiones de este tipo. También los factores psicosociales, podemos anotar el tipo de relación existente en los trabajos, el tipo de relación con el trabajador, el tipo de relación entre entre los diferentes niveles de los trabajadores, también la presencia o el apoyo de sus compañeros en las actividades. De modo de que esto que nosotros normalmente conocemos como el estrés, que en forma general es la que va a provocar lesiones, ya sea en el sistema osteoarticular o osteomuscular u otros, es el estrés, ¿no? Se conoce como un factor que siempre está coadyuvando a la presencia o aparición de este tipo de daños en el organismo del trabajador. También existen factores individuales que ya los hemos visto en los anteriores temas, como el tema de la edad, el tema del sexo, el tema de las habilidades que tienen mucho que ver con el actuar de una persona. Una persona mayor no puede desarrollar actividades que requieran mucho esfuerzo o mucha movilidad. Al contrario que los jóvenes. Los jóvenes sí son más móviles, son más elásticos, pueden desarrollar actividades que ya no lo pueden hacer las personas mayores. Entonces, también son factores que van a coadyuvar para que estos tipos de lesiones puedan surgir dentro de los trabajadores. Así que también existen otro tipo de factores como el tema de los factores organizacionales, ¿no? Por ejemplo, la duración de la jornada, jornadas que se extienden por más de 8 horas, debido al tipo de actividad que desarrollan. También el tema del trabajo por turnos a veces de 3 o 4 turnos en la jornada, que generalmente también van a provocar muchos problemas, sobre todo en el tema osteomuscular de los trabajadores. Jornadas que van desde
los turnos nocturnos, donde se va a tener que desarrollar actividades en diferentes condiciones que van a terminar también coadyuvando a la aparición de este tipo de problemas. Debemos identificar además en este tipo de situaciones que van a ocurrir con los trabajadores dos tipos de problemas. Los problemas o afecciones de salud a este sistema que pueden ser de corto plazo, breves o agudos, ¿no? Entonces los vamos a asociar en el grupo de los daños osteomusculares agudos y breves, generalmente causados por un esfuerzo intenso y breve, ocasionan un fallo estructural funcional. Por ejemplo, una persona que está desarrollando actividades donde se va a requerir el uso de la fuerza y que por una situación X desarrolla y provoca una contractura muscular, por ejemplo, en la región lumbar. Esto nos va a provocar un cuadro que se conoce como lumbalgia. Generalmente va a abarcar unos días de inmovilidad y de dolor debido a la contracturación de la musculatura de esta región. Entonces, este es un cuadro considerado agudo o grave o breve en el caso de los trabajadores. Al otro lado tenemos los cuadros crónicos duraderos, o sea, afecciones crónicas, afecciones duraderas, que pueden deberse generalmente a un esfuerzo permanente y que generalmente producen dolor y disfunción creciente. Tomamos o retomamos el ejemplo de los estibadores, la gente que carga bolsas y bolsas de verdura, por ejemplo, en el mercado del abasto. Estas personas, de principio, no van a sentir molestias, van a seguir trabajando hasta que llegue un momento en el cual el trabajo pesado, el trabajo muy prolongado por sobreesfuerzo, van a provocar problemas. De principio le van a provocar dificultad en la movilización, dificultad sobre todo en hacer esfuerzos, lo cual se va a ir convirtiendo en un cuadro que se va a prolongar y se va a convertir en una patología crónica o duradera. Entonces, diferenciamos dos tipos de patologías debido a la presencia de estas lesiones en el trabajo, ¿no? A nivel del sistema osteomuscular, las agudas y breves, aquellas patologías de corto plazo que se deben precisamente a ese tipo de actividades que desarrolla el trabajador. O también aquellas patologías de largo plazo crónicas o duraderas que se debe principalmente a este tipo de actividades donde existe sobreesfuerzo permanente, posiciones forzadas durante largas horas de jornada y durante mucho tiempo, que van a traducirse generalmente en la producción de estas patologías que van a ser crónicas o duraderas. Son personas que van a ir perdiendo poco a poco la habilidad y la posibilidad de desarrollar actividades en forma normal. También tenemos otros factores en el riesgo del trabajo. Por ejemplo, el uso exagerado de la fuerza, las posturas mantenidas de disconfort, o sea, posturas inadecuadas que van a provocar lesiones en el trabajador. Vamos a tener movimientos repetitivos que también van a provocar problemas, sobre todo en las articulaciones sobre las cuales se desarrolla el movimiento al que nos referimos, o también los tiempos de recuperación que a veces mientras se está recuperando de una afección de uno de los miembros, los otros miembros van a perder la vitalidad debido a la falta de ejercicio, debido a la falta de continuidad de actividades. Por lo tanto, van a requerir de un periodo de recuperación de todos para poder llegar a un nivel similar al de antes lesionarse en la actividad, ¿no? En algunos aspectos, como la ejecución de acciones técnicas generalmente necesarias para el cumplimiento de la tarea, como el tema, por ejemplo, de
de cumplir con actividades donde se van a requerir sobreesfuerzo físico. Entonces también pueden ser generalmente factores que van a coadyuvar en la presencia de este tipo de patologías. También los factores que hemos visto anteriormente que pueden afectar y que pueden desarrollar daño, sobre todo en el sistema osteomuscular de los trabajadores, o algunas acciones técnicas que se desarrollan en el trabajo, por ejemplo, como actividades de esfuerzo para poder apoyar en alguna actividad que lo desarrollan generalmente con otro tipo de herramientas y maquinarias y que a veces por querer resolver el problema forzamos, también pueden ser consecuencia de este tipo de problemas. Los trastornos generalmente que van a ocurrir en el sistema musculoesquelético van a depender sobre todo del tipo de actividad que se va a desarrollar dentro del proceso productivo. Es decir, cada una de las empresas, cada una de las instituciones donde va a haber desarrollo de actividades del trabajador, estos van a cumplir distintos roles, ¿no? Algunos desarrollarán actividades mucho más livianas que otros y otros cumplirán las actividades más pesadas, van a requerir el uso de instrumentos de trabajo, van a requerir el trabajo a través de tareas, o en cambio van a desarrollar actividades más livianas, como el tema de la organización, la supervisión y el seguimiento a los trabajadores, van a también predisponer a estos a diferentes tipos de patología o lesiones en este nivel, ¿no? Generalmente estos daños en el músculo, en el sistema musculoesquelético, van a tener una alta incidencia y prevalencia cuando las actividades requieran y tengan todos los factores que anteriormente hemos indicado. Por ejemplo, la presencia de factores medioambientales, temperaturas extremas. Vamos a ver, por ejemplo, que si es un trabajo desarrollado sobre todo por personas que son del sexo femenino, quienes no están muy acostumbradas a desarrollar actividades con el uso de la fuerza. Entonces también van a tener bastantes problemas, ¿no? La forma de la organización del trabajo, cómo está organizado, la distribución de las actividades, las tareas que van a cumplir, un trabajo en conjunto, un trabajo común o un trabajo individual también tiene mucho que ver con la producción de este tipo de lesiones. O también la división, una mala distribución de las actividades, donde solamente se carga una gran parte de la actividad a un grupo de personas, a una persona, que es la que generalmente va a tener este tipo de problemas muy más rápidamente que los otros que no están cumpliendo esta actividad, ¿no? O personas que estén desarrollando actividades, como decíamos, con algunos factores, como el movimiento repetitivo y sobre todo el tema del disconfort. Personas que desarrollan actividades con una falta de comodidad, lo cual va a resultar también en este tipo de problemas. ¿Cuáles son las consecuencias? Es un alto costo de recuperación y de rehabilitación cuando los problemas todavía se pueden mejorar, sobre todo en las personas, ¿no? También va a haber un alto costo a la empresa o al empleador debido a que la capacitación o la remoción o el cambio de personal va a requerir mayor inversión de tiempo, mayor inversión económica y todas esas cuestiones que van a hacer que la empresa tenga una disminución en el resultado final, ¿no? ¿Qué elementos fundamentales del proceso productivo van a ser afectados sobre todo? El objeto del trabajo o materia prima. En el caso de esta situación hay algunos
algunos lugares o situaciones de trabajo que van a requerir el manejo de materia prima que de por sí se puede convertir en un elemento de riesgo. Por ejemplo, las personas que estén desarrollando la actividad de manipular materiales o residuos con riesgo biológico en las áreas de salud, o sea, el personal de servicio de limpieza. Automáticamente, por el tipo de trabajo que tienen, van a tener mayor riesgo de tener problemas de salud en este nivel. O personas que trabajen con materia prima en la cual se tenga que utilizar el doble del esfuerzo que en un trabajo normal, del mismo modo van a tener este tipo de, ¿no? O en el caso en que los cuales se utilicen instrumentos que sean también, o sea, formen parte de los coadyuvantes para la producción de este tipo de lesiones. Por ejemplo, gente que trabaja con maquinaria u operadores de maquinaria que tienen o se produce vibración, como la gente que trabaja con los taladros neumáticos para perforar el piso o el cemento de las carreteras, o los mineros que están trabajando también con este tipo de herramientas en las minas, taladrando la roca y poder conseguir el mineral en los diferentes lugares de trabajo, también van a tener este tipo de problemas, ¿no? El tema de las tareas, o sea, va a depender el tipo de trabajo que desarrollen las personas en un área y que también se va a ver afectado si es que esta no está encarada o no está realizada en buena forma. Y finalmente, la organización. Mucha gente generalmente va a tener que desarrollar actividad en conjunto, que no es lo mismo hacer un trabajo individual. El trabajo en conjunto aliviana, el trabajo coordinado aliviana y el trabajo desarrollado de esta forma va a significar menor riesgo de producción de estas lesiones del sistema osteomuscular. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Ya habíamos visto en algún momento cuando estábamos viendo el tema de la ergonomía. Hablamos de la bursitis. A ver, si alguien se acuerda. ¿Qué es una bursitis? Si todavía se acuerdan, ya hemos hablado eso en ergonomía. ¿Qué es una bursa? La inflamación, doctor, a nivel articular. La inflamación a nivel articular es una artritis. Y una bursitis Es una bolsa que protege las articulaciones. Exactamente. Entonces es la cubierta de la articulación que se inflama y provoca un dolor muy fuerte, ¿no? De ahí habíamos hablado, si se acuerdan, del hombro congelado. Es un dolor que se produce en la articulación del hombro, precisamente puede iniciarse una artritis, lo que dice su compañero es el inicio de una bursitis que se va complicando, o definitivamente por un movimiento brusco, alguna actividad que exige o sobreesfuerza a esta cubierta, hace que se lesione y se provoque un proceso inflamatorio que va a terminar en una bursitis. Una bursitis que se caracteriza principalmente porque va a disminuir la movilidad de la articulación. Las personas que tienen una bursitis, por ejemplo, a nivel del hombro, también se lo llama hombro doloroso, hombro congelado, no va a poder movilizar, no va a poder llegar a tocarse la oreja, no va a poder, si es que fuera en un miembro superior, no va a poder tocarse el cabello. Entonces es bastante dificultoso. Esto generalmente se debe, como les hemos dicho, a cosas que anteriormente hemos visto, sobreesfuerzo, lesiones, movimientos bruscos que van a lesionar a esta cubierta de la articulación, que va a terminar con una bursitis, ¿no? ¿Y qué es la celulitis? He escuchado decir, está con celulitis, generalmente les aplican este tipo de lesión a las mujeres, ¿no? ¿A qué se refiere cuando decimos celulitis? ¿A una infección, doctor, ¿A qué nivel? de la piel?
de la piel, de las células de la piel, ¿no? Ustedes van a ver, bueno, no definitivamente una infección, pero hay un proceso inflamatorio a nivel de la piel o por la presencia de algunas sustancias en exceso, como la grasa, ¿no? Entonces van a ver una configuración, una piel con poros muy agrandados, así como el aspecto de una piel de naranja. Entonces a eso lo conocemos como celulitis. ¿Quiénes lo sufren? Generalmente las personas que están con sobrepeso, están con obesidad, estos presentan principalmente. También se presenta en los hombres, ¿no? Sobre todo en aquellos casos. No se requiere que se tenga sobrepeso, sino que haya habido una lesión, por ejemplo, una persona que ha estado con una ropa durante mucho tiempo con humedad, puede provocar este tipo de lesiones. Es una persona que ha desarrollado actividad teniendo su ropa húmeda, lo cual ha provocado este proceso inflamatorio a nivel de la piel, digamos, a nivel de la articulación que ha trabajado. También se conoce con este tipo. El cuello u hombro tensos, esas personas que desarrollan actividades con posiciones forzadas durante mucho tiempo, como las secretarias que tienen sus pantallas muy por encima de la línea de los ojos, o también pantallas que están en forma lateral a las personas, van a terminar con este tipo de procesos, ¿no? Un cuello, un hombro tenso, dolor a nivel del hombro, dolor a nivel del cuello. Generalmente en la región cervical, si el motivo o el tipo de trabajo está por encima de la línea de los hombros en relación a la vista, ¿no? Estos van a forzar la posición, lo cual va a determinar este tipo de lesión. Va a haber lesiones en epicondilitis debido a los movimientos forzados o repetitivos. Va a haber procesos inflamatorios en algunos ganglios debido al lugar y a la actividad forzada que puedan desarrollar. Se pueden desarrollar osteoartritis. Se va a desarrollar el síndrome del túnel carpiano acá en la muñeca y en la palma de la mano. Pueden apreciarse tendinitis, tenosinovitis y también las lumbalgias. Las lumbalgias que son muy frecuentes en los trabajadores, sobre todo debido a sobreesfuerzo que se hace en la región de la columna lumbar. Muy frecuente. También inclusive solo tener una mala pisada o un mal paso. Doctor, una duda. Este tipo de problemas. Bien, también podemos anotar, acá ya están los detalles para que ya ustedes lo puedan ver. La bursitis, que es una inflamación de la cavidad que existe entre la piel y el hueso, o el hueso y el tendón, se puede producir en la rodilla, el codo o el hombro, ¿no? Es una inflamación en el lugar de la lesión y la causa típica es arrodillarse, hacer presión sobre el codo o movimientos repetitivos en los hombros. En alguna ocasión, cuando estamos nosotros apoyados o en 6 apoyos, apoyados en la punta de los pies, en la rodilla y en los codos, con todo el peso cargado hacia los hombros, existe este tipo de lesión, ¿no? Por el aplastamiento de esta membrana o de esta capa entre dos superficies duras, el piso y el hueso de esta articulación, se provoca este tipo de lesiones. La celulitis, infección de la palma de la mano a raíz de roces repetidos o también en áreas donde les decía anteriormente existe una ropa, por ejemplo, húmeda y que por la actividad que desarrolle puede provocar este tipo de lesiones. También el cuello u hombro tensos debido a la inflamación del cuello y de los músculos y tendones de los hombros, como en las secretarias les decía anteriormente. Se caracteriza por un dolor localizado en el cuello o en los hombros y generalmente se debe a una posición rígida o una postura obligada, como les decía anteriormente. Cuello hiperextendido para ver la pantalla que está por encima de la línea de los ojos, o un cuello que está lateralizado debido a que la pantalla está a un lado. También otras lesiones como el dedo engatillado, ¿no? Es un proceso inflamatorio de los tendones o las vainas de los tendones de los dedos.
Generalmente el síntoma es la incapacidad de mover libremente los dedos con o sin dolor. Generalmente se debe a movimientos repetitivos, tener que agarrar objetos durante demasiado tiempo o con demasiada fuerza, con demasiada frecuencia. ¿Qué actividad podríamos, si nos piden, ponga un ejemplo de un oficio donde se pueda producir un dedo engatillado? ¿Qué oficio podríamos nosotros anotar como ejemplo? Dice movimientos repetitivos, tener que agarrar objetos durante demasiado tiempo o con demasiada fuerza o demasiada frecuencia. ¿Qué tipo de oficio podría provocar este tipo de lesión? Los contadores... Los oficios con computadoras, se ejerce el movimiento repetitivo, los músicos también. Los músicos, esos que tocan trombones, esos que tocan cornetas, esos que están moviendo el dedo permanentemente, la gente, o sea, los cajeros que están haciendo el recuento de plata durante mucho tiempo, generalmente es este tipo de lesiones, ¿no? También tenemos las epicondilitis, ¿no? Procesos inflamatorios en la zona de las articulaciones, donde existe la unión de un hueso con los tendones y que generalmente se deben a sobreesfuerzo que se desarrolla. Esto es característico, por ejemplo, en la gente que hace tenis, ¿no? Hay una actividad forzada y permanente que puede terminar en un problema de este tipo. Generalmente, cuando hay esta lesión en el codo, se lo conoce como el codo de tenista, porque estos son generalmente los que van a tener este tipo de problema por el tipo de movimiento que desarrollan al realizar este deporte. Entonces, en los trabajadores también es muy frecuente. Su síntoma principal es el dolor, la inflamación en el lugar de la lesión y las causas son tareas repetitivas, a menudo en empleos agotadores como ebanistería, enyesado o colocación de ladrillos, o sea, albañiles, carpinteros y sobre todo son los que tendrían o padecerían este tipo de problemas, ¿no? El ganglio, que es un quiste en una articulación, en una vaina del tendón, normalmente en el dorso de la mano o la muñeca. Ustedes han de ver alguna persona que tiene una especie de un tumor acá en la parte posterior de la mano, de consistencia dura. Y en algunos casos en la articulación de la muñeca, generalmente muy frecuente. Cuando uno toca es duro como si fuera un hueso, pero no es nada más que un proceso, un tendón que se ha hipertrofiado debido a las lesiones o la permanente lesión que ha sufrido. Su síntoma principal es hinchazón dura, pequeña y redonda que normalmente no produce dolor. ¿Y a qué se debe? A movimientos repetitivos. Entonces, vean, todas estas lesiones sí son producidas por actividades que al final terminan por ser repetitivas o también porque van desarrollando movimientos de sobreesfuerzo y que van lesionando. También, entre otras lesiones, tenemos a las osteoartritis, ¿no? Lesión de las articulaciones que provocan cicatrices en la articulación y que el hueso crezca en demasía. A ver, un término similar. ¿Conocen los osteofitos? ¿Qué son los osteofitos? O los picos del oro también. ¿Alguien? ¿Ya han hecho traumatología? Todavía no, ¿no? Doctor, no. Osteocitos son las células del hueso. Exacto. ¿Y los picos del oro? No, eso no sabemos. ¿Qué, no, doctor? Picos del oro. Bueno, no son nada más que crecimiento
exagerado de los huesos, ¿no? No, osteocito. ¿Ah? ¿Cómo? Que escucharon osteocito, pero es osteofito. Osteofito, eso es, no es osteocito, osteofito. A ver, ustedes tienen la superficie articular, por ejemplo, de la rodilla, que cuando lo ven en condiciones normales es lisa, totalmente lisa y no presenta ninguna irregularidad. Cuando se hacen los osteofitos, un proceso de artritis que va a provocar que como reacción el hueso empiece a desarrollar pequeños núcleos de crecimiento y que esa superficie lisa que era antes se convierta en una superficie irregular. Estos son conocidos como osteofitos. Y estos osteofitos son los que van a provocar el dolor a las personas cuando estén desarrollando la movilidad de esta articulación. Generalmente, cuando el dolor es bastante grande, las personas evitan mover y terminan a veces en una inmovilidad, ¿no?, total de esta articulación. Lo mismo que los picos del loro, pero estas se producen sobre todo en la columna, en las vértebras. Cuando existen lesiones a nivel vertebral, existe un crecimiento de núcleos de hueso que con la forma, por eso se llaman picos del loro, empiezan a dificultar la movilidad de la columna. También son lesiones bastante dolorosas y molestosas y sobre todo dejan con dificultad en la movilización. Dentro de eso entran estos dos tipos de lesiones que van a provocar, como les decía anteriormente, dificultad en la actividad normal de los trabajadores, ¿no? Estos entran en el tema de la osteoartritis. El síndrome del túnel carpiano, que ya sabemos, se debe a la presión sobre los nervios que se transmiten a la muñeca, ¿no? Hay hormigueo, hay dolor, hay entumecimiento del dedo gordo y de los demás dedos, sobre todo en la noche. Quienes lo sufren, generalmente las personas que van a desarrollar actividades con la movilización por tiempos prolongados de la articulación de la muñeca, ¿no? Como la